Segunda carta de Pablo a Timoteo. Decíamos que para Pablo el llamado era, el apostolado era un honor, pero también era ¿qué? Una responsabilidad. Cuando Pablo citaba su apostolado era porque realmente entendía de que Dios le había concedido una gran bendición, pero también una gran responsabilidad, y es el llevar el testimonio. Y así nosotros, tal vez no, aunque no seamos evangelistas, ni pastores, ni maestros, sí tenemos una responsabilidad de dar un buen testimonio de lo que somos, dar un buen testimonio de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y por tercero, Pablo lo ve como un privilegio. ¿Por qué? Si uno ve la responsabilidad de dar testimonio simplemente como una responsabilidad, pues es una carga. Es algo que, tengo que hacer así porque es que si no, entonces me toca hacer así. No, si uno lo ve también como un privilegio, quiere decir que yo me siento privilegiado de que Dios me permite poder llevar este mensaje o dar este testimonio que es para vida, que es para bien, que es para salvación del ser humano. Así que es un privilegio para mí poder participar con Dios de su obra. Amén. Cuando uno ve la obra de Dios o la responsabilidad para con Dios como un privilegio, pues deja de ser una carga. Ya no es algo como que estoy obligado a hacer, sino que lo hago por amor, lo hago porque entiendo que así como fue bueno para mí, también va a ser bueno para todo aquel que llegue a escuchar, que logre escuchar. Y cuánto quisiera uno que todos aquellos que están alrededor de uno también pudieran escuchar y entender la obra de Dios y el mensaje de Dios y la salvación de Dios. Amén. Así que en cuanto a lo que Pablo aquí cita en su saludo, realmente pues esas son las cosas que están también en la mente de Pablo cuando él cita su apostolado. Luego él pasa a hablarle a Timoteo y a recordarle algunas cosas a Timoteo en esta carta. Amén. Recuerden que Timoteo, ¿quién era Timoteo? Un discípulo de Pablo, alguien que Pablo en su predicación encontró a este joven y que Dios dispuso el corazón de este joven para que creyera el evangelio, para que creyera que Pablo era un enviado de Dios y decidió seguir a Pablo y servir a Dios. Amén. Así que Pablo recordemos que está donde está preso. Sí. En esta carta Pablo está preso, está en Roma. Más adelante vamos a ver por qué es que está preso. Amén. Es el testimonio aquí en la carta donde se encuentra. Pero Pablo está preso en Roma y Timoteo está en Éfeso. Y Pablo, como todo buen padre, buen hijo, pues creo que quiere desearle lo mejor, darle el mejor consejo, la mejor exhortación a su hijo para que él realmente tenga un buen fruto y pueda prosperar en la obra que Dios le concedió. Amén. Así que él en esta exhortación le va a recordar algunas cosas. Primeramente le recuerda, leamos versículo 3 hasta el 7, dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, de cómo sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones, noche y día, anhelando verte al recordar tus lágrimas para llenarme de gozo, teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y he sido persuadido de que en ti también. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Primeramente Pablo le recuerda que Timoteo está en el corazón de Pablo, que Pablo confía en él. Amén. Que Pablo recibió testimonio durante su caminar con Timoteo de que en Timoteo realmente habitaba genuinamente la fe. Que no era un hombre que fingió creer, sino que realmente dio testimonio de que había creído lo que Pablo estaba anunciando y lo que Pablo enseñaba. Amén. Y por eso es que Pablo llegó a nombrarlo como encargado de la obra para que le ayudara. Amén. Y allí entonces Pablo lo que está diciéndole a él: yo mismo me siento orgulloso de lo que tú eres. Es mejor que le digan a uno, o es más comprometedor que le digan a uno que confían en uno, a que le digan a uno: mira, tú tienes una responsabilidad que hacer.
¿verdad? Porque ahora, ¿qué crea? Un compromiso con la persona que ha confiado en uno. Amén. Diga usted que usted trabaja en una compañía y ahora el dueño de la compañía lo ve a usted como una persona que es responsable, que es honesta, que es trabajadora, que es cumplidora y decide ahora sí, ¿sabe qué? Yo me voy a tomar unas vacaciones un tiempo y te voy a dejar encargado porque he visto que en ti que eres una persona honesta y trabajadora e íntegra y por lo tanto ahora te delego mi compañía. ¿Cuánta más responsabilidad va a tener esa persona que se le delega eso? Más que cualquier otro que se le dé una responsabilidad simplemente por dar una responsabilidad. Porque ahora llego a fallar, ¿qué va a pasar? Que la imagen que este hombre tiene de mí, pues se va a distorsionar, se va a manchar. Amén. Entonces, Pablo estaba creando en Timoteo una carga, decirle, mira, no me hagas quedar mal, no me dejes quedar mal, no me hagas quedar como un mentiroso cuando doy testimonio de que tú eres esto y esto, y en ti he confiado para que dirijas la congregación. Amén. Entonces, claramente, una de las cosas que me llama la atención acerca de Timoteo es de cómo él desde la niñez aprendió todo aquello que al final con Pablo lo fue experimentando cada día más, ¿no? La enseñanza que tenía Timoteo es, no hay con certeza de dónde es que él aprendió todo eso. Porque tenía un conocimiento, Timoteo tenía un conocimiento acerca de la escritura y de todo aquello. Hay que entender una cosa. ¿Por qué Pablo se preocupa tanto por Timoteo? Y le escribe 2 cartas. Porque Timoteo tiene un pequeño problema. Y no es un problema para él, es un problema para los demás. Que él es joven. Amén. Entonces Pablo lo que está preocupado es de que él, no es que él no crea en él, no confía en él, sino que vaya a cometer un error que dé pie para que los otros que desconfían de él por su juventud, entonces lo descarten. Entonces Pablo lo que se preocupa es cómo yo lo guío, cómo yo lo instruyo, cómo yo lo fortalezco para que él se cuide y se guarde y no dé pie para que otros lo descalifiquen. Esa era su preocupación. Pablo no está preocupado porque él fuera a fallar o porque él fuera a torcerse o a hacer algo indebido. No, Pablo está preocupado para ayudarle a él a pesar de su juventud, poder que él mantuviera esa autoridad sobre las congregaciones y sobre la gente que era mucho mayor que él. Amén. Esa era su preocupación. Por lo tanto, allí encontramos que Pablo le recuerda su propia confianza, le recuerda lo que decía el hermano, la tradición familiar que hay en él. Timoteo tuvo la bendición de que viene de una cadena de gente que estuvo en la fe, que fue su mamá y que fue su abuela. O sea que Pablo lo que está diciendo es, mira, si llegas a fallar, no me fallas solamente a mí, le vas a fallar a tu familia, vas a manchar el buen nombre de tu abuela y de tu mamá que te instruyeron, que te dieron a conocer la palabra. Así que cuando uno realmente sirve a Dios, en realidad uno solamente se daña la imagen uno mismo, sino uno daña la imagen de aquellos que creyeron en uno, de aquellos que confiaron en uno para el servicio a Dios, y segundo, también daña la imagen de su propia familia, en el caso de los hijos con los padres. Amén. De los que venimos, de los que somos los primeros en venir a la búsqueda de la verdad y al conocimiento de la verdad, pues nos corresponde a nosotros llevar esa bendición. Pero aquellos que vengan después de nosotros, pues tendrán la responsabilidad de que también está el buen nombre de aquellos que lo antecedieron. Amén. Y esperemos en Dios que nuestra descendencia y nuestros hijos realmente puedan continuar en este camino, en esta búsqueda de la verdad. Amén. Tercero, Pablo le recuerda a él que fue separado para un servicio, para una responsabilidad. Pablo le impuso manos a Timoteo basado en la revelación que Pablo tuvo de parte de Dios para con él, de que él iba a ser ¿qué? Un servidor de Dios. Y por lo tanto, ahora él le recuerda a Timoteo que tiene una responsabilidad de ¿qué? De cumplir ese llamado. ¿Y cuál es ese llamado? De dirigir la congregación, de enseñar la congregación, de establecer el orden y de mantener la buena fe y la buena doctrina y la buena enseñanza en las congregaciones donde Pablo lo ha puesto como líder. Amén.
apreciado hermano por la juventud de Timoteo, en esa carta, al capítulo 13, dice que desde la niñez ha sabido. Lo que pasa es que Timoteo, pues, como bien se sabe por la historia misma, Timoteo era hijo de mamá griega, amén judía, pero de padre griego. Entonces, los que le enseñaban la palabra en ese tiempo a los hijos eran las madres. Las mamás eran las responsables de enseñar a los hijos. Entonces, por eso es que Pablo le recuerda y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Pero porque aquí en esta hace referencia solamente a la mamá, más no al papá. Sí, porque él era de origen. El papá era griego. Recuerde que dentro de la creencia cristiana, la madre tiene un papel fundamental en la fe de los hijos. En aquel entonces, la que permanecía más tiempo con los hijos era la madre. Por lo tanto, ellas tenían la responsabilidad, la tarea de instruir a los hijos en el conocimiento de la fe. Amén. Y tal vez el hecho que fuera griego el papá no es que lo descalificara como buen padre, sino que su trabajo era proveer para la casa, su trabajo era trabajar. Por lo tanto, la responsabilidad era de la... Y dentro del contexto judío, antiguamente la madre tenía una gran responsabilidad. Hoy en día hay escuelas, hay universidades, hay donde son los hombres los que preparan a los jóvenes y a los niños, ¿verdad? Y las mujeres se encargan de las mujeres. Pero eso ha cambiado un poco en la cultura, pero antiguamente era así. Hoy en día, como la cultura ha cambiado, los dos padres trabajan, los dos padres tienen las mismas obligaciones con los hijos, las mismas responsabilidades. Así que hoy en día es parejo la responsabilidad de educar a los hijos. Amén. Otra cosa que Pablo le recuerda a Timoteo y que tiene que ver también mucho con nosotros es el hecho de qué es lo que ha recibido Timoteo y cuáles son las cualidades de un verdadero servidor de Dios. ¿Cuáles son las cualidades de un verdadero creyente? Primeramente que sabemos que el Evangelio es un reto. El Evangelio, levantarse a predicar, en aquel entonces no era algo tan fácil. Porque era levantarse a traer luz donde hay tinieblas. Traer verdad donde había mentira. A traer revelación donde había engaño y confusión. Por eso Pablo estaba preso. No estaba preso por gusto, no estaba preso porque fuera un malhechor, no estaba preso porque le hubiera robado a alguien, hubiera matado a alguien. Estaba preso porque le habían hecho la guerra y lo estaban acusando de que él estaba anunciando un nuevo rey. Y recuerde que eso era, como él era romano, era levantarse como que hay otro imperio, hay otro emperador. Amén. Recuerde que él se echó de cierta manera la soga al cuello cuando decidió ir ante el emperador. Pero fue la manera como fue guiado por Dios y pudo llegar a Roma. Aunque llegó en condiciones que tal vez no hubiera querido llegar así. Pero Pablo tuvo que llegar a Roma. Ahora, claramente, Pablo le está preparando a Timoteo el hecho de que, primeramente, hay que tener coraje para ser un buen servidor de Dios. ¿Y por qué hay que tener coraje? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Realmente, por eso Jesús dijo, el que pone la mano sobre el arado y mira atrás, no es apto para el reino de los cielos. Una vez que nosotros decidimos creer al Evangelio, creer la verdad, buscar la verdad, creerle a Dios, no podemos estar mirando para atrás. Pero es que mi familia me rechaza, que es que mis amigos se alejaron de mí, que nadie quiere escucharme, que nadie quiere creerme, que todos me critican, que todos me juzgan. Bueno, ese es el reto, que yo tengo que salir adelante, permanecer en la fe a consta de cuanta tormenta se levante a mi lado. Ahora, claramente no es una tarea que está en mis propias fuerzas. Pablo dice, sino que no dio espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. O sea, todo lo que el creyente, todo el reto que trae el predicar el Evangelio, el vivir la verdad, el vivir conforme a la voluntad de Dios y anunciar la verdad de Dios, solamente es posible vivirla porque Dios da el poder para hacerlo. Si no, el hombre se derrumbaría, el hombre no podría hacerlo. Nosotros podemos sostenernos porque Dios nos sustenta, porque de alguna manera hay algo que no comprendemos, que Dios obra en nosotros, y aun cuando otros no nos crean, aun cuando otros nos rechacen, aun cuando otros nos miren como que estamos locos o desviados, permanecemos allí. Y eso es porque, no porque somos mejores que nadie, sino porque Dios nos ha dado espíritu de poder. Y en ese espíritu de poder
vamos a poder vencer no solamente nuestras batallas personales, sino también aquellas que tienen que ver con las aflicciones y los sufrimientos que puede traer, en el caso de Pablo, el tener que sufrir apedreamientos, cárceles, azotes, maltratos, persecuciones. Todo eso lo pudo vivir. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu de Dios moraba en él. Y ahora le dice a Timoteo, le recuerda eso, que va a tener dificultades, que va a tener luchas, pero que Dios no le da un espíritu para que retroceda, para que se eche para atrás, sino para que continúe sabiendo que todo va a poder lograrlo, porque Dios también le va a dar el poder para que él lo soporte y venza. Como dice Juan, esta es la fe que vence al mundo. Cuando dice que esta es la fe que vence al mundo, quiere decir que es algo que va en contra de otra cosa. Es de esperanza contra esperanza. Aun cuando todos se desvían, cuando todos buscan otras cosas y lo miran a uno como que uno está atrasado o engañado según ellos, entonces como que estamos mal. Pero en realidad es esta fe la que va a vencer todo lo que el mundo dice que es. Amén. Y por último dice, de poder, de amor y de dominio propio. De amor, ¿por qué? Porque no podemos soportarnos unos a otros si no nos amamos. Uno no puede soportar a otra persona que estamos en el proceso de perfeccionarnos, que cometemos errores, que cometemos faltas. No podríamos convivir juntos y avanzar juntos si no fuera el amor de Dios el que nos embarga, el que nos une, el que nos ayuda a entender y a comprender a mi hermano, a aceptarlo en sus faltas, esperando que también él va a cambiar, que también él va a alcanzar también los cambios que necesita cambiar, pero que también el amor nos hace falta ¿para qué? Para ir a predicarle a aquellos que nos rechazan, para aquel que no quiere oír, para servirle a aquel que no nos acepta como creyentes. Pero que cuando llegue el momento de hacerle el favor, el amor se imponga y yo pueda hacerle el bien, que yo pueda vencer el mal con el bien. Entonces claramente, si no hay amor, tampoco podríamos hacer esto. Y todo eso es parte del poder de Dios, que yo pueda vencer el mal con el bien, que yo pueda amar a mi prójimo y amar a Dios como Dios pide. No fuera posible si Dios no me ayudara a mí, o si Dios no nos ayudara. Amén. Y por último dice, y de dominio propio. Quiere decir que el Espíritu de Dios nos da tres cosas. ¿Qué nos da? Poder, amor y dominio propio. Dominio propio tiene que ver con la autodisciplina. O sea, cómo yo me domino. Hay dos cosas que el ser humano puede tender a hacer. Y por dos razones. El hombre puede actuar por pánico, por miedo, o puede actuar por pasión. Fíjense bien, el que no tiene dominio propio llega, por eso dice la Biblia que seamos de un solo ¿qué? De un solo ánimo, que no seamos de doble ánimo, ¿verdad? Usted ha visto que hay personas que normalmente son tranquilas, pero ¿qué pasa cuando las amenazan? Cuando están en peligro. ¿Cómo reaccionan? Si no tienen dominio propio, hacen lo primero que se les viene a la mente. Hacen lo primero que se les viene al corazón. Amén. Pero es que mucha gente llega a matar a otros sin, pero es que yo no quise hacerlo. Lo mató de asustado o le hizo daño de puro susto. O asustado, salimos corriendo y dejamos botada la obra, como hicieron muchos en el tiempo antiguo. Por temor a la persecución, por temor a los azotes, decidieron que abandonar la fe y volver a la vida normal, a la vida gentil. Y otra causa que puede hacer que el hombre actúe descontroladamente es la pasión. ¿Qué es la pasión? ¿Por qué cree usted que hay gente que se mete en líos cuando ni siquiera pensó en hacer lo que hizo? Ahora que están estas cosas ocurriendo en Venezuela, de todas esas revueltas que están habiendo, no estamos diciendo que está mal o que está bien, solamente las quiero citar es para decir una cosa. Hay mucha gente que al ver que todos corren y protestan, ¿qué pasa? Mucha gente se motiva y se mete en eso. Y le preguntan, ¿y usted por qué protesta?
Yo no sé por qué protestamos. Amén. Y no sabemos por qué protestamos. Y así va la gente. ¿Para dónde corre Vicente? ¿Para dónde va la gente? O sea, la gente ve que alguien, todo el mundo corre. ¿Y qué pasó? Nada, pero corra. Y todo el mundo corre. Amén. Entonces, esa es la pasión. Entonces, claramente, no seguimos al Mesías por pasión. ¿Por qué eres cristiano? Porque todo el mundo está siendo cristiano. Porque es bueno ser cristiano. Pero en realidad no entienden ni saben por qué buscamos al Mesías. Porque hemos creído en Él. Amén. Entonces, el dominio propio tiene que ver con que yo no haga nada ni por miedo ni por pasión. Amén. El fanatismo, ¿qué es? Es pasión. El fanatismo es pasión. Por eso es que hay tantas locuras con el fanatismo, tanto en el deporte como en la religión, como en muchas cosas. Hay gente que mata dentro de la religión, ¿por qué? Por fanatismo, por pura pasión, pero no se tiene entendimiento, no se tiene ¿qué? Conocimiento. Amén. Entonces, claramente, ahora pregúntese, ¿por qué usted es creyente? ¿Es creyente porque tiene miedo? Y si tiene miedo, ¿miedo de qué? ¿Miedo de perderse? ¿Miedo de irse al infierno? ¿Miedo de que ahora digan, no, pues ya me volví atrás? Amén. O la persona que abandona la fe, ¿por qué la abandona? ¿Tiene miedo de qué? ¿Miedo de ser rechazado? ¿Miedo de no ser aceptado? ¿Qué es lo que le motiva a la persona? ¿O por qué somos creyentes? Porque es que entramos en una nueva enseñanza. Muchos dicen, es que es algo nuevo. Y todos corren a lo nuevo. Entonces sería griego. Entonces sería griego. Yo creo que la convicción nuestra de que, ¿por qué es que somos creyentes? Primeramente, como yo lo pienso, sería esta de que, primeramente, reconocer de que estamos vivos porque existe un creador. De que nosotros vivimos la vida por respeto a un ser supremo que está por encima de nosotros, que nos sustenta, nos alimenta. Amén. Y también que somos creyentes porque sabemos y entendemos a través de la Escritura que llegará un tiempo en el cual habitaremos juntamente con Él. Amén. Esa es la convicción de un verdadero creyente, porque no tenemos que seguir a Dios por fanatismo o porque quiera yo alcanzar bendiciones de aquí en la tierra o porque quiera que todo me vaya bien, porque estaría en un camino erróneo. Amén. Sería mi convicción porque hay un ser supremo quien merece todo respeto y honra. Y que sabemos que un día habitaríamos con Él. Amén, amén. Amén. Versículo 8, capítulo 1, versículo 8 dice: Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino comparte conmigo el sufrimiento por causa del Evangelio, conforme al poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesús el Mesías antes de los tiempos eternos. Pero ahora manifestada mediante el aparecimiento de nuestro Salvador Jesús el Mesías, el cual abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo he sido constituido predicador, apóstol y maestro. Fíjense que, ¿por qué Pablo les dice que no te avergüences del testimonio del Señor Jesús ni de mí? A Timoteo. ¿Qué peligro estaba corriendo Timoteo? Porque la burla que ellos sentían era por parte del mismo pueblo que no creían en el Mesías, el pueblo judío. Había una burla tan grande en ellos porque no le aceptaban al Mesías. Y hoy en día también lo mismo sucede. Cuando usted se junta de repente con gente que no cree en el Mesías, pero que adoran al Dios de Israel a su forma, se burlan. Se burlan de la creencia que uno tiene, y a veces el que no está bien parado, el que no está firme, también lo hacen tambalear. Amén. Fíjense que ¿cuál podría ser el orgullo de una persona de decir que era cristiana en aquella época, cuando veía que aquel que lo instruyó, que aquel que era considerado el más grande servidor de Dios, estaba preso? Amén. Y estaba preso porque lo estaban tildando de cuestiones políticas, de ser un delincuente, de estar en contra del gobierno, de estar en contra del César, de estar en contra de las cosas que se habían establecido culturalmente. Ahora vamos a ver cómo Pablo revela que todo el mundo se había apartado de él, lo dejaron solo.
¿Y por qué lo dejaron solo? Porque tenían miedo de aceptar el reto de vivir tal como el Señor los llamó. Amén. Por eso que hoy en día el Evangelio no tiene ni comparación. El mismo miedo que sintió Pedro. Al mismo miedo que sintió Pedro cuando negó al Mesías. Amén. Así que aceptar el reto del Evangelio no es algo que tampoco es fácil. Y ahora Pablo está temiendo que Timoteo sea afectado por todas las cosas que están ocurriendo y que llegue a avergonzarse del testimonio del Mesías. ¿Por qué? Porque dar testimonio del Mesías acarreaba muchas aflicciones y muchos problemas en aquella época. Hoy en día no, hoy en día ser creyente es que para todos es una bendición. Amén. Porque es la oportunidad para ser bendecido. Pero en realidad es así porque el cristianismo no se ha parado como debe pararse. Porque si el cristianismo se parara como debe pararse, todo el mundo nos aborrecería. Porque declararíamos el pecado, revelaríamos lo que es pecado y lo que está mal. Pero por cuanto no estamos haciendo las cosas, pues entonces le caemos bien a todo el mundo. En lo poquito que medio declaramos y revelamos, entonces nos rechazan. Pero realmente en aquella época, hablar del Mesías y hablar de la fe en el Mesías y revelar lo que el mensaje de Dios era ir en contra de muchas cosas y era acarrearse muchos problemas. Por lo tanto, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences. Y es lo único que Dios nos puede decir a nosotros. Hoy en día, ¿en qué posición estamos nosotros? Fíjate que estamos en un mundo tan liberal, que ¿en qué condición estamos nosotros? No nos quieren ni unos, ni nos quieren otros. ¿Por qué? Porque ni seguimos a estos, ni seguimos a aquellos. Amén. Unos nos rechazan porque sí, y otros nos rechazan porque no. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a avergonzar de ser lo que somos? No. Hay que seguir adelante, porque al fin y al cabo el que nos va a dar el galardón y el que nos va a recompensar es Dios. Amén. Los hombres no nos van a dar nada. Lo que nos darán es una palmadita en el hombro. Ay, tranquilo, gracias por estar conmigo. Eso es todo lo que tendremos. Amén. Entonces, claramente, Pablo le dice a Timoteo, es porque, al igual que ayer, hoy también pararse para buscar la brecha y buscar la verdad, va a traer contienda, va a traer problemas. Y muchos no están dispuestos a eso. Mucha gente quiere, yo no quiero tanto problema en mi vida. Amén. Y decide más bien seguir por el camino por el que todos van. Y ese es uno de los grandes problemas que hoy, digamos, por ejemplo, en el llamamiento al arrepentimiento, que es le dan a ellos un camino tan fácil, o le pintan un camino tan fácil, que el momento cuando ellos comienzan a caminar por ese camino se encuentran con muchos obstáculos, Ajá. los cuales ellos desisten, dicen, no, esta no es la promesa que me dijeron, Ya. y se salen de ahí. Ese es el evangelio que hoy en día se predica. Pero el evangelio del Mesías, de la diferencia a lo que se dice hoy en día, él dijo que en el mundo tendréis aflicción. Él no dijo que iba a solucionar los problemas. Es que mire, no hay una base dentro de las palabras de los libros del Nuevo Pacto acerca de que la fe en el Mesías es algo que tiene que ver con cosas materiales y terrenales. No hay una base para eso. Yo no sé cómo esta gente ha tergiversado todo el mensaje y lo ha puesto en un plano completamente terrenal y material. Pero en realidad, en aquella época, ellos sabían lo que buscaban. Pablo sabía lo que buscaba. Lo que le importaba era, pues estaban dispuestos a abandonar al mundo y abandonar todas las cosas que el mundo ofrecía con tal de vivir para Dios. Pero es un pensamiento que está demasiado alto para nosotros mismos hoy en día. Cuando estamos más preocupados por el qué comeremos mañana y qué vestiremos mañana, que preocupados por alcanzar el reino de los cielos. Amén. Él dice algo acerca de lo que es el Evangelio. Primeramente es poder de Dios. Amén. Fíjate que nadie puede vivir esta vida de ser creyente y de aceptar todos estos retos si realmente no hay poder de Dios en esto. Fíjate que en la época de Pablo había un grupo que eran de los griegos llamados los estoicos, que eran unos filósofos muy, muy elevados. Pero los filósofos, en la época en que Pablo predicaba el Evangelio de la vida, esta gente tenía una mentalidad y era que cuando las cosas a ellos no les salían bien, recurrían al suicidio. Era una época de muchos suicidios. Usted ve que los samuráis, toda esa gente, esas películas de samurái, de épocas antiguas, de gente de honor, ¿cuál era la salida? Cuando venía la deshonra y cuando venía la derrota y los problemas, se suicidaban. Antiguamente en Grecia existía ese pensamiento antiguísimo. Entonces, cuando una de estas gentes caía en desgracia,
o las cosas se le complicaban, o la vida se le complicaba, o había deshonra, tendían por el suicidio. Amén. Pero vemos a Pablo en una cárcel, azotado, apedreado, vituperado, rechazado, y no se está suicidando. ¿Por qué? Porque es solamente en el poder de Dios que el verdadero creyente va a soportar todas las aflicciones y todas las consecuencias que trae la vida cristiana. Amén. Entonces esta gente recurría a esto. Dice que ellos tenían este dicho, fíjate bien lo que dice acerca de este grupo de los estoicos. Dice, Dios dio la vida a los hombres, decían ellos. Mire cómo un pensamiento abre la puerta para que el hombre tome decisiones bien equivocadas. Dice, Dios dio la vida a los hombres, pero Dios, según ellos, les dio el don todavía mayor de ser capaces de quitarse la vida. Fíjate el pensamiento que guiaba al suicidio. O sea, Dios me dio la vida a mí, pero Dios me dio el don más grande. Me dio el poder de yo mismo poder quitarme la vida. Eso es lo que va a hacer el carcelero de Filipo, ¿recuerda cuando hubo el terremoto que se Porque era, amén. Ese carcelero de Filipo iba a hacer eso, ¿por qué? Porque era el pensamiento griego, era el pensamiento de aquella época, que cuando algo salía mal, acabo con mi vida. Y allí paraba todo. Pero, ¿por qué al Evangelio se le concedió el Evangelio del poder de la vida? Porque el Evangelio no te lleva a ti a pensar que la vida terminó porque fracasaste, porque cometiste un error, porque caíste en desgracia. No, la vida continúa. Estas son cosas que se pueden superar, se pueden salir adelante y tener la esperanza de que mañana saldrá el sol y habrá una nueva luz y una nueva vida y una nueva oportunidad. Amén. Y que no tengo por qué acabar mi vida porque ya me ocurrió esto. No, hay que seguir adelante. Amén. Y eso es lo que cuenta. Y por eso es que para Pablo el mensaje a Timoteo es, no te avergüences, sino en el poder de Dios lucha la vida y vive la vida y ten esperanza. Y no importa lo que tengas que vivir, acéptalo. Porque es como Dios lo ha dispuesto, como Dios quiere que se haga. Amén. Así que el Evangelio es un Evangelio de poder. No para rendirnos, ni para echarnos a llorar, sino para levantarnos y seguir adelante, seguir caminando. Amén. Dice que conforme al poder de Dios, o sea, el sufrir, según Pablo, el poder sufrir los sufrimientos del Evangelio, solamente es poder sufrirlos según el poder de Dios. O sea, Dios me da la capacidad para yo poder. Por eso dice que Dios no prueba a nadie más de lo que puede ¿qué? Resistir. O sea, Dios no va a probar a una persona con la misma prueba que otro. Porque Dios sabe quién puede resistir esto y quién no puede resistir aquello. Entonces cada quien va a recibir la prueba de parte de Dios de acuerdo a lo que Él sabe que cada quien puede resistir, lo que Él puede sufrir. Amén. Por eso cuando hablamos aquí de que cuando llegue el día de que o te postras o te mueres, Dios solo sabe quién va a poder resistir eso. Y quién va a poder decir, ¿sabe qué? Mejor me muero. Y quién no. ¿Por qué? Porque no todos están en esa capacidad. Dios sabe quién puede hacerlo y quién no puede hacerlo. Ahora, con el que no puede hacerlo, lo más seguro es que Dios lo libre de eso y no pase por esa prueba y pase por otra. Amén. Pero aquellos que Dios sabe que tienen verdaderamente fe y que tienen su corazón verdaderamente puesto en Dios, puede ser que Dios permita que lleguen a un punto tan crítico como ese. Amén. Fíjense que de todos los judíos que habían en Babilonia, ¿cuántos fueron echados al horno de fuego? Solamente 3. Solamente a ellos se les probó de esa manera. Los demás que se postraron, ni lo sabemos. Pero sabemos que estos 3, Dios conocía el corazón de ellos y sabía que preferirían morir antes que adorar a esa imagen. Sí, que trae a la mente este pasaje que está en el libro de Daniel. ¿Daniel ya murió ahí cuando ellos los 3 fueron probados al horno de fuego o es que Daniel se postró? Porque son amigos que los que entran al horno de fuego, no Daniel. Parece que Daniel no estaba ahí en ese lugar y estaban los compañeros de él. Recuerda que Daniel tenía una posición diferente a ellos. Claro. Puede ser que Daniel no estaba ahí. Daniel fue probado, ¿se acuerda que le prohibieron que orara? Y oraba 3 veces al día y abría la ventana y no le importaba. Y por eso fue echado a los leones. Por eso tal vez a él no lo probaron en esa época. Porque ya había pasado su prueba. Ahora le tocaba a otro. Por eso digo que cada quien va a ser probado de acuerdo a lo que puede, a lo que Dios sabe que puede soportar. Amén. Fíjense que en Apocalipsis hay una promesa
Y Dios dice, por cuanto tú has sido fiel y has permanecido en la verdad, yo te guardaré de la hora mala que ha de venir. Ahora, Dios sabe que si una persona no puede pasar una prueba, pero ha sido fiel y tiene una fe genuina, pero que no está capacitado para llegar a ese punto, Dios no lo va a dejar pasar por ahí. Dios sabe que no puede. Amén. Dios no permite una prueba en una persona más allá de lo que Él sabe que la persona puede resistir. Amén. Y cuando viene algo a la persona es para probar, para que la persona se dé cuenta en quién ha creído o en quién está esperando o hacia dónde se dirige. Fíjense que dentro del llamado de Pablo a Timoteo, él le dice, hablando de la salvación, dice quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Quiere decir que el llamado del Evangelio es un llamado ¿a qué? A la consagración, a consagrarse. Pero consagrarse no es solamente hacer una confesión de fe, sino atender un verdadero entendimiento de quién yo soy y qué yo soy delante de Dios ahorita, y cómo Dios a través de la palabra y de su mensaje va a transformar mi vida y va a cambiar mi vida de tal manera que voy a ser diferente. Hay una historia, hablando dentro del poder de Dios, hay una historia de aquí de Nueva York de un gángster. No es la historia de Nick Corre. Nicky Cruz. Algo así, no sé si es la misma historia, pero es una historia que encontré de un gángster. Creo que es diferente, no es la misma persona. Era un ladrón y tenía su propia ganga. Y él iba un día camino a encontrarse con su ganga. Y en el camino encontró a un hombre y lo roba. Y sale corriendo. Y cuando llega al parque central, se detiene para ver qué es lo que ha robado. Y creyendo que había robado una cartera, se da cuenta que lo que ha robado es un Nuevo Testamento. Un librito chiquito del Nuevo Testamento. Y entonces del coraje, pues se sentó un rato y sintió el deseo de leer el librito. Y dice, da el testimonio, que en la medida que fue leyendo, Dios lo fue redarguyendo. A tal punto que cuando terminó de leer, él se paró ahí y se fue a ver a sus amigos y a despedirse de ellos. Y abandonar esa vida. Y así se narra la historia de la conversión de este hombre. Hay otro hombre que también narra la historia de que, esto fue en Grecia, de un tal Alepo, que este hombre tuvo una enemistad con su amigo. Y llegó a ser tan fuerte el problema que tuvo con su amigo que llegó a odiarlo. Llegó a aborrecerlo tanto que pensó en matarlo. Y quiso matarlo. Hasta que pensando en esto, se encontró con otro amigo de él que era creyente. Y el creyente lo convenció para que comprara un rollo de las Escrituras, que era el rollo del libro de Mateo. Fíjate bien que en ese tiempo no vendían la Biblia completa. Te vendían pergaminos. Tú comprabas 1, 2, 3 pergaminos. ¿Se acuerda el pergamino que llevaba el empleado de la reina de Candacia, de allá de África? Que Felipe va al encuentro con él. ¿Qué rollo había comprado? El rollo de Isaías, porque en ese tiempo no se compraba la Biblia como se compra hoy en día, sino se compraba por pergaminos, por rollos, y cada pergamino pues tenía un precio y no era fácil. Y este hombre, hablando con el cristiano lo convence para que compre un pergamino, y compra el pergamino del rollo del Evangelio de Mateo, y dice que él lo compró por darle gusto a él, pero que en realidad no lo iba a leer, y que se lo metió al bolsillo y se fue para su casa. Y cuando llegó a su casa por la noche y se fue a acostar, el pergamino se le cayó del bolsillo y él lo recoge. Y cuando él empieza a leer el libro de Mateo, pues encuentra la enseñanza allí del maestro que dice: oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que aquel que odia a su hermano. Y dice que empezó a sentir una punzada en su corazón del odio y el resentimiento que él tenía por su amigo. Y cuando a medida que fue leyendo cada vez más, fue sintiendo el deseo de ver que estaba mal, que no estaba bien lo que él pensaba y lo que él sentía por su amigo. Y antes de terminar de leer todo el rollo, sintió el deseo de orar y de pedirle a Dios que tuviera misericordia de él y que y lo perdonara y que le quitara ese odio por esa persona. Entonces realmente el verdadero llamado de Dios a una persona está llamado a aquello que ata al hombre, que es la esclavitud del pecado, de la maldad, que lo esclaviza, que lo tiene esclavo. El verdadero mensaje de Dios no tiene nada que ver con que ven que te solucionamos todos los problemas. No, el verdadero mensaje del Evangelio está llamado es
a sacar al hombre de la esclavitud del pecado en que vive. Al que está en los vicios, del vicio. Al que roba, de los robos. Al que mata, de no matar más. Al que engaña, de no engañar más. Amén. Al que adultera, de no adulterar más. Al que fornica, de no fornicar más. Entonces, el llamado del Evangelio es realmente a ofrecer a la persona la oportunidad de ser liberado de aquello que lo esclaviza, de aquello que él hace y que, por la misericordia de Dios, ahora entiende que está mal. Amén. Y a mí me enseñaron así. Yo salí muchas veces a predicar el Evangelio, era ofrecer solución de problemas a la gente. Venga, que el Señor quiere arreglar tu casa, solucionarte tus problemas. Solo Dios te puede ayudar. Amén. Y así tenemos a la gente con ese tipo de llamados. Amén. Pastor, hay una cosa que yo he aprendido en el tiempo de estar con el Señor, es que las pruebas cuando llegan a nuestras vidas vienen para revelar lo que hay dentro de nosotros. Ajá. Eso es lo único que hacen las pruebas, revelar dentro lo que hay dentro de mí, para que yo tome decisiones. O cambio, me someto a Dios, o qué voy a hacer. Amén. Ahora, ese mensaje realmente no nos viene por mérito. A nadie le llega el mensaje del arrepentimiento por mérito. A todos nos llega por gracia. Dios, en su misericordia, conoce la condición en que vive cada pecador y le ofrece la oportunidad de ser reconciliado con Dios. Y ser reconciliado no por algo bueno que él haya hecho, sino por la gracia de la salvación, la gracia de Dios. Dios quiere nos ofrece la reconciliación gratis. ¿Qué tienes que creer? Cree solamente, cree en Dios y acércate a Dios y confía en Dios. Así que el llamamiento es por gracia y, según Pablo, fue manifestado mediante el aparecimiento del Mesías. Ahora, esta palabra aparecimiento lo voy a buscar aquí porque me pareció interesante. Y es la palabra kerix. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo que ofrece el Evangelio? ¿Qué es lo que Dios ofrece a través del Evangelio? No, eso es lo que exige. Dios exige arrepentimiento, pero ¿qué es lo que ofrece? La vida eterna. La esperanza de la inmortalidad, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la resurrección de entre los muertos y del mundo venidero. Amén. Ese es el mensaje de Dios para el pueblo. Ahora, la exigencia de Dios para el hombre es arrepiéntete. Arrepiéntate, bautízate y cree en el Mesías. Cree en Dios. Amén. Y haz la voluntad de Dios y conoce la voluntad de Dios. Pero la oferta es que, primeramente, el perdón de los pecados y segundo, la esperanza de la vida eterna, del mundo venidero. Amén. Y que eso no lo ofrece ninguna religión ni nadie. Amén. Eso está solamente incluido dentro de el mensaje de Dios. Amén. Ahora, pero también a través del Evangelio viene que el Evangelio es algo de un mensaje de servicio. Dios nos llamó para servir a cada uno de nosotros. Y dentro de ese servicio hay una palabrita que llama ser heraldo. Es una palabra griega que viene del griego kerix. El heraldo es una palabra muy bonita porque tiene tres características. El heraldo era alguien que comunicaba un anuncio del rey. Amén. Pero el heraldo también era alguien que podía ser contratado por un comerciante para que anunciara sus productos. O sea, la palabra kerix en griego aplicaba tanto al que traía el mensaje del rey, el que anunciaba lo que el rey decía, pero también como el que se para ahí en la esquina a anunciar, entren aquí, compren zapatos. Eso era antiguamente un heraldo, un kerix. La persona que anuncia algo, la persona que ofrece algo. Amén. Y Pablo claramente hace alusión de que el servicio a Dios incluye ser que un heraldo. Somos llamados a anunciar el mensaje de Dios. ¿Sí, man? No, la atalaya es un vigía, es diferente. No, la atalaya es un vigilante. Un vigilante. Es como, pero en el libro de Ezequiel lo presenta diferente la atalaya. Uno que amonesta lo que el otro está haciendo.
Oh, no. El atalaya es dentro de la palabra, está enfocada es aquel que está vigilante. Ya el que... Es como un guardián. Amén. Que está en un sitio específico. Antiguamente, ¿cómo hacían los reinos? Construían torres Claro, tenían en las montañas. Y ahí había una persona que estaba vigilando. Y él tenía ciertas cosas para hacer señales en caso de algo. O tenía otro que para mandarlo a llevar un mensaje. Entonces, claramente, a eso se llama una atalaya, estar vigilantes. Pero en el contexto de Dios, ser vigilante también es estar a punto de que si yo veo a mi hermano hacer algo malo, también puedo tener la oportunidad de exhortarle. Amén. ¿Por qué? Porque estoy vigilante a qué? A cómo camina cada uno de nosotros. A cómo caminamos todos. Para que nadie se desvíe, para que nadie se aparte, para que nadie peque contra Dios. Amén. En ese sentido, el vigilante tiene esa función. Pero el Kerix es alguien que es aquel que anuncia algo. Amén. Un vocero. Ahora, el Kerix también era, en la palabra apóstol, que es el hecho donde la persona también servía como mensajero para arreglar la rendición de una guerra. Él era el que imponía las condiciones para que el ejército contrario se rindiera. Entonces, el heraldo hacía eso. Él era el que llevaba las condiciones para hacer la paz, para rendirse. Amén. Apóstol, sabemos ¿qué significa apóstol? Alguien que es enviado, alguien que representa a otro, más que todo en el contexto de aquel que lleva un mensaje pero en representación de otra persona, y Pablo era eso, por eso llamamos apóstoles, porque en realidad eran enviados pero para representar al reino de los cielos, para representar a Dios y al Mesías en la predicación del mensaje. Amén. Amén. Dice, pero ahora, hablando de este mensaje, dice que pero ahora manifestada mediante el aparecimiento de nuestro Salvador, Yeshua el Mesías. Amén. Y aquí quiero compartirles algo acerca de... Pablo usa una palabra en griego que se llama epifaneia. Epifaneía. Epifaneía era conocido por los judíos como una manifestación salvífica de Dios. O sea, cuando Dios hacía algo, cuando Dios obraba una salvación grande en medio del pueblo de Israel, a eso se le conocía como una epifaneía, como una manifestación de Dios. Aunque no se veía a Dios físicamente, realmente era entendido como que Dios había actuado. Una ocasión donde vino Heliodoro, un griego, en los tiempos donde los asirios estaban gobernando a los judíos, y él quiso robarse o vaciar las arcas del templo, llevarse todo el tesoro, el dinero que había allí. Y no lo podían detener. Hasta que cuenta la historia de los tiempos de los macabeos, que cuando este hombre entró al lugar santísimo para tomar el tesoro que estaba allí, dice que vino como un caballo y lo atropelló. Y lo hirió de tal manera que él no pudo llevarse nada y salió huyendo de allí y no se llevó el dinero. Y a eso lo conocían como una manifestación de Dios. O sea, cuando Dios obra algo, salva al pueblo de algo de una forma que el pueblo no lo entiende. Entonces, ahora Pablo, lo interesante es que Pablo usa esa palabra de epifaneía para referirse al Mesías como la obra salvífica de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos aquí en español, dice, ahora manifestada mediante el aparecimiento de nuestro Salvador. Lo leemos en español, pero no en el versículo 10 del capítulo 1. Pero no entendemos la profundidad de lo que Pablo quiso decirle a Timoteo en ese momento. Recuerda que Pablo estaba exhortando para que él no se avergüence, para que él continúe. Y él está diciendo, el Mesías es esa manifestación salvífica de Dios, que tal vez nosotros no podemos entender y comprender completamente, pero que estamos seguros de que es una manifestación de Dios, y es una manifestación para salvación. Ahora, hay una realidad, mi hermano, y lo compartí hace rato con el hermano allí afuera, es que nadie va a poder ir conociendo
o ir fortaleciéndose en la fe de Dios, a menos que cada uno de nosotros realmente procure una buena comunicación con Dios. Yo no puedo infundirle fe a nadie. Yo no puedo infundirle a una persona que crea. Puedo, por medio de Dios, traer el mensaje y decirle lo que el mensaje dice. Pero tu fe, la fe de cada uno de nosotros, va a estar fortalecida, basada en nuestra propia comunión con Dios. En el momento que venga la situación difícil y cada uno de nosotros sufra cualquier cosa y venga la necesidad de confiar, de creer en Dios, lo que vamos a recibir está basado en lo que nosotros hemos construido con Dios. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cómo podemos soportar y tener esperanza en medio de un problema? Solamente basados en lo que sentimos por dentro que Dios lo pone en nuestro corazón. Pero yo no puedo infundirle a una persona en un momento de necesidad, cree esto, cree en Dios. Porque es algo que yo se lo digo en palabras, pero no va a suceder. Porque lo que él va a sentir es porque Dios se lo va a dar en recompensa de lo que él o esa persona han fabricado en su caminar con Dios. Amén. Por eso Jesús dijo, hay quien construye en la arena y hay quien construye en la roca. Ahora, construir toma tiempo. Una casa no se construye a la noche a la mañana. Hay que levantar piedra por piedra, ladrillo por ladrillo, bloque por bloque, hasta que se construye todo. ¿Cuánto tiempo se toma construir una casa? Un buen tiempo. Puede ser semanas, puede ser meses. Ahora, ¿qué decimos? No estoy construyendo mi casa, pero ya está la casa ahí. No, hasta que la casa esté completamente terminada, no puedo decir, ya construí mi casa. Pues así es la fe. Nosotros vamos construyendo los fundamentos, vamos construyendo. ¿Qué dice Pablo? Cada quien edifique sobre el fundamento. O sea, cada quien de nosotros somos llamados a edificar nuestra propia fe. Porque al fin y al cabo, lo que cada uno de nosotros va a recibir, fíjate bien, ahorita estamos sanos, tenemos trabajo, no nos falta nada, y estamos bien, estamos tranquilos, creemos que esto solamente son palabras, pero cuando venga la mala noticia, cuando venga la situación difícil en nuestra vida, cuando Dios no permita, y nos vengan con la palabra de que tú estás enfermo y que tienes esto y que tienes aquello, o que vas a perder trabajo, o que va a suceder tal cosa, entonces ahí vamos a querer decir, uy, ¿por qué no aproveché todo el tiempo que debía aprovechar? Amén. Mi hermano, aproveche ahorita que tiene paz. Aproveche ahorita que todo marcha bien en su vida. Que tiene un empleo, que tiene comida, que tiene un techo, que tiene vestido y que tiene paz. Para cuando vengan los momentos difíciles, no nos lamentemos. Porque cuando venga el momento difícil, lo único que me va a soportar y me va a sostener, ¿qué es? La fe que yo tenga. Si no tengo fe, todo se va a venir abajo. Me voy a desesperar. Y voy a empezar a hacer locuras y cosas que no debo hacer y a empeorar la situación. Porque nosotros en vez de actuar sabiamente, cometemos más locuras. Amén. El libro de Apocalipsis mismo dice que mire cómo uno sobre edifica y si uno hace con la tarasca y otro sus piedras preciosas. Amén. La prueba lo demostrará. Amén. Fuego. ¿Cómo yo puedo construir una fe con hojarasca? Y con barro. Hoy la gente lo está haciendo. ¿Cuál es la fe que la gente tiene hoy en día? ¿Qué es lo que les dicen? No, tranquilo, que tú eres hijo de Dios y Dios va a estar contigo y Dios te va a ayudar, no te preocupes, que Dios te llamó para bendecirte, y la gente edifica su fe en eso. En ofertas, en promesas, en palabras, pero nada en conocimiento. Y cuando viene el viento y viene la tempestad y viene el río que ruge, a ver qué se sostiene todo eso. La mejor fe es aquella que tú fundamentas en el conocimiento de Dios. Que tú sabes en quién has creído y por qué has creído en Dios. Amén. Que eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Porque yo sé en quién he creído. Amén. Dice Pablo después, por causa, hablando de tu llamado, dice él, versículo 12, por causa de lo cual también padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y he sido persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. La palabra depósito, mis hermanos, voy a buscarla para que es parateque.
Y parateke es una palabra griega que significaba algo como esto. Parateke, antiguamente, los griegos, los espartanos, habían creado una fama muy grande en cuanto a que eran muy honestos y muy rectos, en cuanto se les confiaba algo. Antiguamente, ¿sabe dónde la gente guardaba sus tesoros y sus cosas? En los templos. Porque sabía que allí había seguridad de que se los fueran a devolver cuando ellos fueran a reclamarlos. Por eso será que hoy en día la Iglesia Católica tiene un buen gran banco. Amén. Pero en realidad parateke significaba el hecho de que a ti se te depositaba algo, se te daba a guardar algo. Amén. Y ahora eso era de tanta confianza que no importaba si la persona, ¿cómo hacían ellos? Alguien tenía una gran fortuna y quería guardarla fuera para él en su vejez o fuera para sus hijos, en caso que le pasara algo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Iban a ver a la persona que habían escogido para guardar este tesoro, se lo entregaban y ponían una señal. Una señal que solamente era conocida por la persona que estaba guardando el depósito como el depositario. Si él no podía venir en el futuro a reclamar su depósito, la persona que trajera esa señal se le entregaba a él ese depósito. Entonces, cuando Pablo habla aquí de que él sabe de que poderoso es Dios para guardar su depósito, está hablando de eso, trayendo a la mente lo que los griegos conocen acerca de parateke, que no hay persona más fiel, no hay ser más fiel y más honesto que Dios mismo. ¿Y en dónde yo puedo poner mejor cualquier tesoro? En manos de Dios. ¿Qué nos enseñó el Mesías? No hagáis tesoros en la tierra. Hacemos tesoros ¿dónde? En el cielo, donde ni el hollín, ni el orina, ni hay ladrones. Amén. Claramente está diciendo, si quieres un lugar seguro para guardar tu depósito, ponlo en manos de Dios. No te confíes en esta tierra. No te preocupes tanto por esta tierra porque aquí se te lo pueden robar. Y hay historias acerca de que hubo gente que negó lo que se le depositaba. Venían los hijos a reclamar, no venía el papá porque ya había muerto, y venían los hijos con la señal y la persona negaba el depósito. Y Dios también enseñó eso a través de Moisés, ¿verdad? Dice, si alguien confía en algo en ti, cuando te lo pidan, devuélvalo. No te quedes con él, porque si no tendrás que añadirle, ¿qué? Devolverlo y añadirle una quinta parte. La misma ley conllevaba eso. Así que ahora Pablo le dice a Timoteo, retén el modelo de las sanas palabras que oíste de mí, con la fe y el amor que hay en Yeshua el Mesías. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Así como nosotros depositamos en Dios, Dios también deposita en nosotros. Ahora, somos llamados a guardar ese depósito. ¿Qué es lo que Dios nos ha depositado? ¿Qué es lo que Dios nos ha confiado? ¿Qué le hemos confiado nosotros a Dios primeramente? ¿Qué tú le has confiado a Dios? Nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿realmente le hemos confiado nuestra vida a Dios? No me responda a mí. Cada quien piénselo. Realmente, en la forma como cada quien vive y como cada quien se dirige y se guía en esta vida, ¿realmente tú y yo podemos decir que hemos confiado nuestra vida a Dios? Amén. Es algo que tú y yo tenemos cada quien personalmente que responder. Amén. Porque solamente Dios sabe realmente si nosotros hemos confiado en Él o no. Si estamos confiando en Él o no. Amén. Dios es el único que sabe si nuestros actos, si nuestros pensamientos, si nuestros hechos realmente dan testimonio de que hemos confiado en Él. Amén. Y aquí no podemos juzgarnos unos a otros porque nosotros no conocemos el corazón de nadie. Amén. Pero también así Dios también nos ha dado un depósito. ¿Qué ha depositado Dios en nosotros? La predicación del mensaje. Dios nos ha concedido un conocimiento, nos ha concedido una revelación, nos ha concedido un poder y ahora también desea que nosotros demos o guardemos eso que Dios nos ha dado, que es nuestra fe. Amén. Ahora, ¿de qué manera vamos a guardar ese depósito? Que es lo que Pablo dice aquí a Timoteo, versículo 13. Versículo 13 dice, retén el modelo de las sanas palabras que oíste de mí.
¿Qué es lo que tenía que hacer Timoteo? ¿Ponerse a inventar algo nuevo? No. Predicar conforme Pablo le había enseñado. Predicar conforme Pablo le había revelado. Amén. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. No predicar lo que se nos venga a la mente, sino que lo que está escrito, lo que fue revelado, es lo que tenemos que escudriñar, lo que tenemos que buscar, es lo que tenemos que entender. Y no ponerle cosas nuevas, sino realmente que tratar de entender lo que está escrito y por qué está escrito. Amén. Así que el mensaje está aquí. Lo que hay que decir ya está escrito, no hay que inventarlo. Amén. No pasa como de que había por ahí un profeta que estaba por ahí maldiciendo a la gente. Amén. Entonces, realmente hay profecía. Y Dios da dones a los hombres. Amén. Pero en realidad ya la forma de lo que hay que predicar, lo que hay que enseñar, ya está escrito, ya está revelado. Amén. Luego dice, oíste de mí con la fe y el amor que hay en Yeshua, el Mesías. Realmente lo que motiva a predicar el mensaje es lo que yo creo. Yo no puedo predicar lo que no creo. No puedo predicar lo que no sé. Amén. Y sobre todo el amor. ¿Qué es lo que me mueve a enseñar la palabra? ¿Qué es lo que me mueve a decir lo que digo? ¿Es un interés personal? ¿Es un interés material? ¿O es verdaderamente un amor genuino a dar a conocer el conocimiento de Dios y la voluntad de Dios? Amén. Así que luego dice él, ya sabes que todos, versículo 15, ya sabes que todos los que están en Asia se alejaron de mí, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Y aquí claramente pues Pablo da testimonio de que lo han dejado solo, que en la primera corte que tuvo con el César, nadie estuvo con él, excepto ¿quién? El Mesías. Lo dice en otra carta, ¿verdad? ¿Hasta quiénes son los de Asia? Lo de Asia era una región que era gobernada por los romanos, que era parte de Éfeso y esas áreas de por ahí. No es todo el Asia que conocemos hoy en día, sino una región que era colonia romana. Amén. O sea, todo ese grupo de personas que estaban en esa área lo abandonaron a Pablo. No estuvieron con él en su encarcelamiento. Lo dejaron solo porque tenían miedo porque ¿cuál era el peligro? Porque Pablo era reo de muerte. Nerón estaba en ese tiempo en su pleno apogeo matando cristianos. ¿Y quién quería correrse el riesgo de que lo mataran también a uno? Entonces, solamente aquellos que realmente amaban a Dios y estaban dispuestos a correr el riesgo. Y entre ellos aparece uno aquí, que dice Pablo aquí, dice, conceda, el versículo 16, conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforo, pues muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que tan pronto como llegó a Roma, me buscó solícitamente y me encontró. Claramente, este hombre fue alguien que fue a Roma de visita, y en su visita aprovechó la oportunidad para buscar a Pablo. Y se dio cuenta que estaba preso y no se preocupó por eso, no le importó. Sino que en lo que pudo, en el tiempo que estuvo allí con Pablo, le sirvió, le ayudó, lo consoló, lo animó y lo visitó, corriendo el riesgo de que él mismo pudiera morir o pudiera ser encarcelado. Amén. Fíjense bien lo que dice el Mesías. ¿A quiénes llamó ovejas y a quiénes llamó cabritos? A los de la derecha los llamó ovejas y les dijo, venid benditos de mi Padre, heredad del reino para vosotros. Porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste. Ahora, ¿qué dijeron ellos? Señor, ¿cuándo estuviste desnudo y cuándo estuviste hambriento y cuándo estuviste en la cárcel? Necesitamos. Dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Quiere decir que no es que Dios recompense por las obras, sino que las obras dan testimonio de la fe. Lo que Pablo está diciendo, toda esta gente que decía creer, a la hora de la prueba, a la hora de la verdad, me dejaron solo. Y que tal vez no tenía ni mucha esperanza en él, fue el que realmente dio testimonio de que era fiel, de que realmente ha creído. Entonces claramente, como dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Hay gente que se llena la boca diciendo, oh, yo tengo fe. Pero el punto es, ¿dónde están tus obras? ¿Cómo tú demuestras que tienes fe?
Muéstrame lo que has hecho y lo que haces, que demuestren tu fe. Y para empezar, mi propia forma de vivir da testimonio si tengo fe o no. Cómo estoy preocupado, cómo estoy angustiado, cómo estoy afanado por este mundo, por esta vida. Amén. Cuánto busco de Dios, cuánto me afano, me preocupo por buscar de Dios. Así que no tenemos que juzgar a nadie, sino que Dios mismo sabe en nuestro corazón qué es lo que hay realmente. Y cuando venga el Mesías, ese es el juicio que va a haber para los creyentes. De todos aquellos que dijeron creer, a ver, que se muestre tu fe. ¿Creíste? ¿Hiciste lo que tenías que hacer? ¿O no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Porque tuve miedo, que es que corría peligro, que me encarcelaran, que me mataran, que me atropellaran, que me apedrearan. Bueno, pues entonces esa era tu fe. Amén. Y ahí cuando se me decía, ¿qué dice él? No os conozco. ¿Por qué? Porque no me conociste a mí. El que no conoce a Dios, que conoce al Mesías, pues nunca va a hacer lo que debe hacer. El que antepone su vida y antepone su bienestar antes que servir a Dios, entonces claramente no tiene fe. Amén. Simplemente es una fe ficticia ahí. Y para terminar dice él, versículo 18, dice, concédale al Señor hallar misericordia del Señor en aquel día, pues tú bien sabes cuántos servicios prestó en Éfeso. Ahora, este versículo lo dejé último, ¿por qué? Porque este versículo, ¿qué te da a entender a ti? Léalo usted mismo, me manda un ratito, y dígame qué te da a entender ese versículo a ti. Y le voy a mostrar una cosa acerca de esto. Quiero decir que el que hace misericordia también añadirá misericordia delante de Dios. Bueno, déjeme decir, ¿qué significa eso? Ok, le voy a explicar primeramente el conflicto que está aquí en este versículo. Este versículo es tomado para que, donde se apoya la doctrina de orar por los muertos. Porque según algunos intérpretes, Pablo está diciendo esto porque Onesíforo ya ha muerto. Eso es lo que dicen allí. Por lo tanto, lo que están diciendo, Pablo está haciendo aquí una petición por un muerto. Pero en realidad, el contexto no da para eso. El contexto lo que revela es que Onesíforo ya no está con Pablo, ya se ha ido de Roma, y tampoco está en Efeso con Timoteo. Por lo tanto, Pablo lo que hace referencia a él, ¿verdad?, es de que, deseando que Dios tenga misericordia en aquel día, es decir, en el día de su muerte, en el día de que él tenga que irse de esta vida, sea por la razón que tenga que irse, que Dios tenga misericordia de él. Que si tiene que padecer lo que padeció Pablo, o si tiene que padecer una tortura o un sufrimiento, que Dios tenga misericordia de él en ese día y lo fortalezca. Amén. Que Dios le ayude a permanecer en la fe. Eso que está diciendo. No está diciendo que como que Dios, como que ya murió, entonces le está deseando que en el día del juicio le vaya bien. Porque claramente, si tú eres creyente, no hay juicio. Amén. Entonces se contradeciría completamente todo. Entonces claramente, lo que Pablo está hablando es de que, o está deseándole a este Señor, y le está hablando a Timoteo acerca de él, es de que deseándole un buen porvenir a este hombre en el día futuro, más adelante cuando pues llegue el momento de entregar cuentas o de dar su vida. Dice cerca del Señor. ¿Cómo? Ahí dice, concédete al Señor que hay misericordia. O sea, parecería cerca del Señor, en aquel día. No dice cerca del Señor, aquí dice, concédale al Señor hallar misericordia del Señor en aquel día. Esa es la traducción, a ver. Vamos a buscar aquí que dice que el Señor le conceda hallar misericordia al Señor en aquel día. Es esta traducción que está aquí. Además, los servicios que prestó en Efeso, tú lo sabes mejor. Fíjate que esa traducción lo que acompaña es el hecho de que los muertos están ¿dónde? Allá en el cielo. Amén. Que los que mueren el Señor están ¿dónde? En el cielo. Es una doctrina. Pero en realidad lo que Pablo está hablando es de que en el día de la prueba de Onesíforo. Pero no entiendo, pastor, ¿dónde aquí habla quién está muerto? No, yo no siento que está muerto. Que estoy diciendo que algunos interpretan este texto como que Pablo está orando por un muerto. Porque está hablando en pasado de él. Sí, pero lo que yo entiendo es como que fuera un futuro, cuando que algo va a pasar.
Amén, pero algunos interpretan como que está hablando del día del juicio. Amén, pero claramente Pablo no está hablando del día del juicio, está hablando del día de la prueba de él. Que Dios tenga misericordia de él y lo fortalezca. Que así como Dios ha estado con él en medio de esta prueba, de la cárcel y de todos estos sufrimientos, que así también Dios esté con él cuando le llegue el momento a él. Amén. Y no es que esté muerto, sino que le está deseando que Dios se acuerde de lo que él ha hecho. Hay una oración de Nehemías. Cuando Nehemías está reconstruyendo Jerusalén, cuando volvieron de Babilonia, él le dice a Dios, dice, Señor, acuérdate de estas cosas. Acuérdate de mí para bien. Amén. ¿Verdad? De cómo yo he reconstruido Jerusalén, de cómo yo he hecho esto por causa de tu nombre. Amén. Quiere decir que realmente lo que una persona hace es que le pide a Dios que en el día difícil de uno, sea que llegue el día de la muerte o el día de lo que tenga que pasar uno, realmente Dios tenga misericordia de uno y se acuerde de las buenas obras que uno ha hecho. Ezequías también, cuando estaba postrado en la cama, también le oró a Dios y le pidió, Señor, acuérdate de cómo he caminado delante de ti. Entonces quiere decir que realmente hay confianza en una persona cuando sabe que ha hecho el bien, cuando sabe que ha hecho la obra que Dios manda hacer. Amén. El Salmo de David también que vimos hoy en la tarde, ahí cuando dice la oración de David. Dice, inclina, oh Yahweh, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Amén. Amén. Fíjense que cuánta confianza hay para un creyente que ha hecho la voluntad de Dios, que camina en la voluntad de Dios, que ha hecho el bien, que ha servido a los santos. Hay mucha confianza. Saber de que Dios no te desampara, saber de que Dios es fiel, que no importa lo que venga, pero hay que tener esa confianza. Ahora el punto es cuando llegue el momento difícil y yo ¿qué le traigo a Dios? Señor, yo he creído en ti, he creído todo lo que me han dicho. Y Dios dice, ¿y qué? ¿Dónde demostraste lo que has creído? ¿Dónde has hecho lo que te dije que hicieras? Amén. He escuchado gente que le dice, confía en Dios. Hay un versículo que dice, confía en Dios y no confías en tu propio entendimiento. Ahora, eso es verdad. Yo tengo que confiar en Dios y no en lo que yo creo. Pero tengo que confiar en Dios entendiendo quién es Dios, que es diferente. No en mi propio entendimiento, sino entendiendo cuál es la voluntad de Dios, conociendo cuál es la voluntad de Dios. Ahí es que yo voy a confiar cada día más en Dios. Amén. Y que Dios nos ayude, como dice Pablo, en el día difícil, en el día de la prueba. Amén. Porque solamente Dios podrá consolarnos, solamente Dios podrá fortalecernos, solamente Dios podrá ayudarnos y darnos esperanza. Amén. Pastor, dice, cuando uno pide a Dios o está en una circunstancia, uno puede traer lo que Dios le ha dado y que lo ha estado haciendo. Claro. Como el mismo cuidado, misericordia, porque yo soy una. Claro. Cosas así, ¿no? Claro. Traer eso. Claro. Uno puede decirle, Señor, ten misericordia de mí, mira mi corazón, mira mi fe, mira lo que he hecho. Pero también, Pero tienes que estar seguro de... no se vaya a orar en la forma como lo hizo el publicano. Oh, sí. La diferencia fue que él Quiso justificarse. No, aquí está clamando por misericordia. Una cosa es clamar por misericordia, otra cosa es justificarse uno mismo. Mira él, Amén. mira él. Dice, Amén. Claro, cuando ya me comparo con otro, ya está mal. Pero si realmente lo que hacemos es recordarle a Dios lo que ya Dios sabe, porque Dios tiene que saber qué hemos hecho y qué no hemos hecho, pero que para mi propia paz se lo recuerdo, ¿verdad? Y paz y confianza, ¿verdad? De que estoy en paz con Dios, porque no hay cosa más bonita de que uno pueda venir delante de Dios, pedirle a Dios misericordia y saber que uno está en paz con Él, de que el corazón no lo redarguye, que la conciencia no lo redarguye, no. Porque malo es cuando tú vienes a Dios a pedir misericordia de Dios y tu conciencia te redarguye de que tú has caminado mal todo el tiempo, de que no has obedecido, de que no te has preocupado. Ahí sí que ¿qué esperanza tenemos? Amén. Eso es como cuando uno ora al Señor, le dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Él sabe que... ¿Qué necesitamos? Exactamente. Pero nos manda a pedir. Pero nos manda que le digamos. Ahora, ¿por qué pedimos? ¿Por qué pedimos el pan que Él mismo prometió darnos? ¿Para recordarle? ¿Usted cree que es para recordarle? Pero Él sabe que lo tiene que darnos, porque qué padre. Dice que si no pedís, no recibís. No, ¿sabe por qué lo pedimos? Aun cuando Dios prometió, dice, el Señor dijo, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas estas cosas serán añadidas.
quiere decir que Dios va a proveer el pan, porque Dios sabe que tú necesitas eso. Ahora, ¿pero por qué el Señor nos enseñó a pedir el pan de cada día? Porque Él necesita que nosotros lo expresemos con nuestros labios. ¿Pero por qué? Bueno, pues eso está ¿Ah? Que lo anhelemos. Para caminar todos los días con Yeshua. Casi. Porque sabemos que dependemos de Él. Amén. No podemos tener el pan de cada día. Porque lo que estamos confesando es que reconocemos que Él es nuestro proveedor. Él es el soberano. Amén. Sabemos que Él lo va a proveer, pero que la provisión viene de Él, que Él es nuestra provisión. Entonces, por eso lo confesamos. Cuando uno clama a Dios y tú le dices, Señor, dame vida, guárdame. ¿Por qué le dices a Dios que te guarde? Si tú sabes que Dios nos guarda, que el ángel de Dios acá alrededor de nosotros y nos guarda y nos defiende, porque uno reconoce que es Dios el que me guarda. Cuando yo digo, Señor, guarda mis pies para que no resbalen, ¿qué le estoy diciendo? Que yo reconozco que si no voy a resbalar es porque Dios sostiene mis pies. ¿Sí me entiende? Es solamente lo que yo digo, no es pidiendo algo, es reconociendo que eso algo que yo estoy citando proviene de Dios. ¿Qué diferencia hay con por no pedir, no recibir? Por no sabéis pedir, no recibir. Ay. Bueno, ahí la diferencia está en que si tú pides algo y lo pides solamente para deleite o para vanagloria o por puro gusto, en realmente estás pidiendo mal. No estás sabiendo pedir. Hay que pedir, pero hay que saber pedir. Amén. Ahora, hay cosas que hay que pedir. ¿Qué hay que pedir? ¿Qué hay que verdaderamente pedir? Sabiduría, Paz, conocimiento, santificación, poder para hacer el bien cada día. Ser más llenos del Espíritu de Dios, tengo que pedirlo porque es algo que Dios lo concede de acuerdo al corazón, de acuerdo al deseo de uno. Entonces, hay cosas que sí tengo que pedir, pero ahí donde Santiago dice, hay que saber pedir. Porque si solamente pido, Señor, concédeme ese yate que tanto quiero, hombre. O concédeme esa casa con esa piscina. O concédeme ganarme un cachito de la lotería, aunque sea. O concédeme esa mujer. Ajá. ¿No será que cuando piden yate porque no hay mar por ahí, pide bien porque por ahí no hay yate? Amén. De repente dice, Señor, concédeme un raincoat. ¿Y para qué? Porque va a llover mucho. Amén. Entonces, en realidad, sí tenemos que pedir, pero hay que pedir con sabiduría. ¿Qué es lo que realmente vale la pena pedir? ¿Y qué cosas no debemos pedir? Amén. Ahora, hay que pedir cosas necesarias y cosas que sean más bien para caminar hacia arriba y no hacia abajo. El Mesías nos enseñó algo básico y Ajá. usted sabe lo que dijo. Él dijo, pedid del Espíritu Santo y Él os dará. Pues, y el Mesías dijo, buscad primeramente ¿qué? El reino de los cielos y su justicia. Ahora, cuando yo pido, Señor, ayúdame a amar. Ayúdame a amar a mis semejantes. Ayúdame a amar a mi prójimo. Ayúdame a amarte a ti cada día más. Eso es bueno pedir. Amén. Porque entre más amor tengamos para Dios y para con el prójimo, más justos vamos a ser. Más obras vamos a hacer. Y más agradable va a ser delante de Dios. Amén. Ahora, cuando tú pides las cosas necesarias básicas, que es la alimentación, el vestido, la habitación, no lo estás pidiendo. Lo que estás es confesando que esas cosas tú las recibes ¿de quién? De Dios. Amén. Confiesas a Dios como que Él es tu proveedor, Él es tu ayudador, Él es tu guardador. Amén.